Espera, vas a poner eso dentro de mí. La monja se quedó helada. El hombre de la montaña cruzó una línea peligrosa. 14 de enero de 1886, Asheville. La nieve azotaba de lado el porche, picándome los ojos, blanqueando la baranda donde una mecedora chirriaba sin moverse. Mis botas estaban empapadas. No llamé. Dentro, la luz de la lámpara temblaba contra los cristales de la ventana, estirando mi sombra larga y deformada sobre las tablas. La casa olía a humo, savia de pino y algo más antiguo, hierro y lana húmeda. La puerta se abrió solo lo suficiente para detenerse. Una figura se quedó inmóvil allí, el hálito contenido, las manos apretadas contra un hábito oscuro ya espolvoreado de nieve. Me quedé donde estaba, demasiado cerca para irme, demasiado lejos para tocar. El viento empujó la puerta con más fuerza, la madera gimió, la silla se arrastró una vez, vacía. Sus ojos pasaron de mí a los árboles, la pendiente, el sendero que había abierto al subir la montaña. Sabía que alguien la había seguido, sabía lo que eso significaba. Extendí el bulto envuelto, el fuego atrapando el borde bajo la tela. Fue entonces cuando su agarre se soltó de la puerta, y entendí que no había regresado a su vida. Había cruzado una línea de la que ella nunca podría alejarse. La mecedora no dejó de moverse cuando ella retrocedió al interior. Crujía en arcos lentos y pacientes, como si alguien invisible acabara de levantarse de ella. La nieve se derretía de mi abrigo y corría en líneas delgadas sobre las tablas del porche. Me quedé donde estaba, apenas más allá del umbral, las botas plantadas como si me hubieran clavado allí. Dentro, la cabaña era austera hasta el punto de acusar. Una mesa, 2 sillas, un hogar de piedra alisado por años de cuidado. Sin cuadros, sin suavidad. En una clavija, junto a la puerta, colgaba un rosario, cuentas de nogal oscuro, pulidos por el uso. No pertenecía a la montaña, pertenecía a manos entrenadas para rezar, no para poner trampas o partir leña. Siguió mi mirada y alzó la mano, los dedos cerrándose sobre él, arrancándolo como si fuera un arma olvidada. El silencio se cerró, no del tipo cómodo, del que exige memoria. Me moví entonces, despacio, con cuidado. Cada paso se sentía como pedir permiso que podía ser negado. El fuego chasqueó una vez, lanzando chispas contra la piedra, iluminando el lado de su rostro. Más vieja de lo que recordaba, más delgada, pero los mismos ojos. Me miraban sin parpadear, como si sostener la mirada el tiempo suficiente pudiera hacerme desaparecer otra vez. Coloqué el bulto sobre la mesa. No lo tocó. Afuera el viento aullaba entre los abetos, lanzando nieve contra las contraventanas. Una tormenta que crecía con cada minuto. La montaña cerrando filas. Me quité los guantes y los dejé junto al bulto. Mis manos temblaban, no por el frío, sino por lo que costaba estar allí después de tantos años y no decir nada. Retrocedió hacia el hogar, manteniendo la mesa entre nosotros. Su hábito rozó la piedra. La ceniza manchó el domelaje. Entonces lo vi, la cicatriz en su muñeca, delgada, pálida, antigua. Apreté la mandíbula. La luz del fuego no dije nada. Íntimo, sin consentimiento. La mesa, la silla, la distancia entre nosotros que podía cruzarse en 2 pasos, o nunca. Volvió a tomar el rosario, enrollándolo una vez alrededor de los dedos, aferrándose. Reconocí el gesto. Lo había visto antes, mucho tiempo atrás, cuando el miedo no tenía a dónde ir. El bulto permanecía intacto, envuelto en hule, atado con cuidado. Lo que había dentro tenía peso, no solo de materia, sino de años enterrados bajo nieve, bajo silencio, bajo decisiones que no podían deshacerse. La silla volvió a crujir. Ella la miró, luego volvió a mirarme, bajando finalmente la mirada, no con vergüenza, sino con cálculo. El tipo aprendido sobreviviendo a habitaciones vigiladas y hombres cuidadosos. Entonces comprendí que no se preguntaba quién era yo. Ya lo sabía. Lo que quería saber era por qué había vuelto ahora.
¿Y si la montaña estaba a punto de llevarse otro secreto? La tormenta se rompió antes del amanecer. La nieve apretó el valle, rellenando cada huella que había dejado la noche anterior. El mundo se volvió silencioso de esa forma peligrosa, sin pájaros, sin viento en las ramas, solo el siseo lento de la nieve cayendo, lo bastante espesa como para borrar la intención. Ya me había ido cuando volvió a abrir la puerta. La línea de trampas corría hacia el norte, más arriba en la madera cerrada, donde los abetos se inclinaban y los ventisqueros podían tragarse a un hombre de pie. Me moví con cuidado, confiando en viejos hábitos. Ningún movimiento desperdiciado, ningún camino recto. En la tercera trampa, lo vi. Huellas donde no debía haberlas, pequeñas, arrastradas, irregulares. Cruzaban mi línea y desaparecían cuesta abajo hacia un hueco donde el viento amontonaba la nieve como si quisiera enterrar algo para siempre. La seguí. El ventisquero me llegaba al pecho. La nieve estaba dura arriba, blanda debajo. Sondeé con un palo, despacio, escuchando. Entonces lo oí. Respiración, delgada, húmeda, casi apagada. Cavé con las manos. Los dedos ardían, las uñas se partían, el tiempo se estrechó. Primero apareció la tela, oscura, pesada, no hecha para la montaña. Limpié el rostro, aparté las pestañas ya rígidas, de los labios azules y agrietados. Estaba viva, apenas. La saqué y la apoyé contra un árbol, quitándole la nieve del pecho, forzando aire de vuelta a pulmones que luchaban. No abrió los ojos. No habló. Sus manos estaban peor, crudas, cortadas, vendadas torpemente con tela arrancada de algo que una vez fue sagrado. Vi la sangre congelada en el tejido. Pesaba menos de lo que debería. De vuelta en la cabaña, el fuego seguía encendido bajo ceniza. Lo alimenté hasta que la piedra brilló y la coloqué cerca. No demasiado cerca. Nunca demasiado cerca. Vapor se elevó de su hábito. El agua se acumuló en el suelo. Me quité el abrigo y lo puse sobre sus hombros. Entonces vi las marcas en su clavícula. No eran de la montaña. Eran de sujeción. Me aparté. Herví agua. Aplasté agujas de abeto. Trabajé sin pensar, porque pensar habría roto algo que necesitaba intacto. Cuando despertó, todo estaba en silencio. Los ojos se abrieron despacio, la respiración superficial, el miedo despierto antes que la memoria. Intentó sentarse, falló. La sostuve solo lo necesario, solo lo imprescindible. Su mirada se fijó en mis manos, luego en mi rostro, luego se retiró. Un repliegue aprendido. Esperé. Afuera, la tormenta volvió a aullar, furiosa por ser resistida. Finalmente, miró el bulto sobre la mesa. Luego a mí. Abrió la boca. La cerró. Tragó saliva con dificultad, como si las palabras fueran herramientas peligrosas por las que alguna vez había sido castigada. No dije nada. Después de un largo rato, susurró una sola palabra. No era un nombre, era una pregunta. Y en ese sonido, delgado, ronco, temeroso, escuché cada tumba que la montaña había mantenido en silencio, cada voto roto sin testigos, cada verdad enterrada para mantener limpios a otros hombres. El fuego crepitó, la nieve se deslizó del techo, y supe que la tormenta no la había traído a mí por accidente. Había devuelto lo que el valle había intentado borrar. Durmió la mayor parte de ese día. No un sueño profundo, uno que se sobresalta con los sonidos. Mantuve la cabaña en silencio. Alimenté el fuego bajo. Dejé que la tetera se enfriara y se calentara otra vez sin tocarla. Afuera, la ventisca enterraba el mundo en algo más pequeño y cruel. Al anochecer, habló. No a mí, a través de mí. Su voz se mantuvo baja, plana, como si recitara hechos aprendidos a la fuerza. Habló de pasillos de piedra que olían a cal húmeda, de oraciones dichas demasiado rápido para significar misericordia.
de un hombre que vestía la amabilidad como un chaleco que se quitaba de noche. No me moví, no me senté, no miré cuando su respiración se quebró. Habló de votos hechos a los 17 años, manos temblorosas, boca seca, de cómo el silencio era elogiado, de cómo el silencio era útil. Nunca dijo su nombre, no hacía falta. Cuando hizo una pausa, oí el fuego respirar. Cuando continuó, vi otra vez la cicatriz en su muñeca y comprendí qué había sido sujetado allí. Más tarde notó el bulto. Yacía donde lo había dejado, el hule oscurecido por el calor, por el tiempo. Extendió la mano, se detuvo, luego la retiró como si pudiera quemarla. Asentí una vez. Permiso. Dentro había un relicario, plata oscurecida por la ceniza. La bisagra crujió al abrirlo. Dentro había papel doblado demasiadas veces, un rosario al que le faltaban 3 cuentas, y algo envuelto en lino. Hueso, pequeño, limpio. El aliento la abandonó como si ya lo hubiera hecho en otro lugar Sabía antes. lo que era. Se dejó caer hacia atrás, ojos cerrados, dedos apretando el rosario con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La luz del fuego atrapó lágrimas que no se secó. Cuando volvió a hablar, fue distinto, más afilado. Habló de tierra sin marcar detrás de la capilla, de entierros de invierno hechos deprisa, de nombres que nunca se escribieron, de que le dijeron que la santidad exigía olvidar. Escuché. La noche cayó temprano. La nieve presionaba las ventanas como si quisiera entrar. Salí una vez, pala en mano, y encontré huellas nuevas cerca del borde del bosque. Botas, botas de pueblo. Las borré con cuidado. Cuando regresé, estaba sentada, más firme ahora, algo duro asentándose en su espalda. Me miró no con miedo, sino con reconocimiento. «Lo guardaste», dijo. Asentí. Tragó saliva. «Dijeron que fue destruido». «Mintieron», dije. Fue lo primero que dije desde que llegué. El sonido de mi propia voz se sintió como entrar en agua fría. No preguntó cómo lo había conseguido. No preguntó dónde había estado todos esos años. Esas preguntas pertenecían a un tiempo más seguro. En su lugar dijo, «Vendrán». Lo sé. Miró al fuego, la mandíbula firme. «Él sigue predicando». Lo sé. Afuera una rama se quebró bajo el peso de la nieve. En algún lugar más abajo de la montaña, hombres recordaban historias viejas y decidían cuáles necesitaban terminar. Levantó la barbilla. Entonces dejamos de callar. El fuego se elevó. Y en ese momento lo vi con claridad. No la venganza como sangre, sino como luz del día, como nombres pronunciados, como pruebas colocadas donde las mentiras habían vivido demasiado tiempo. La montaña había guardado sus secretos. Ahora los devolvería. La tormenta aflojó su agarre por la mañana, dejando la montaña magullada y blanca. El humo subía recto de la chimenea, fino y visible a kilómetros. No me gustaba eso. Al mediodía llegó el primer golpe, no a la puerta, sino al recuerdo de ella. Una sombra cruzó la ventana, luego otra. Hombres que caminaban como si esperaran ser bienvenidos. Me quedé quieto. Ella estaba de pie junto al hogar, la espalda recta, el hábito ya no puesto. Llevaba un vestido de lana sacado de un bulto que no había abierto en años. Le quedaba como una elección. El golpe volvió, más firme. Salí al porche antes de que intentaran la cerradura. Eran 3. Botas limpias, abrigos de corte urbano, ojos que se deslizaban más allá de mí, midiendo ya qué tomarían si se les permitía. Detrás de ellos, clavado a un árbol, el papel ondeaba. Mi rostro me devolvía la mirada. Más viejo, más duro, marcado con «buscado» en tinta negra gruesa. «El sheriff quiere hablar», dijo uno. Negué una sola vez con la cabeza. El silencio hace cosas a los hombres que dependen del ruido. Se movieron incómodos. Uno miró más allá de mí, hacia la ventana, hacia ella. Ese fue el error. Di un paso adelante, no amenazante, solo seguro. Lo bastante cerca para que olieran humo y hierro y entendieran que no había sobrevivido por suerte.
Ella no es de ustedes, dije. Uno rió, delgado y torcido. Nunca lo fue. Saqué el bulto de debajo del abrigo y lo sostuve donde pudieran ver el borde de plata, el papel doblado, el hueso envuelto en lino. La risa murió. El color abandonó rápido rostros que sabían cómo se ve la tierra enterrada cuando vuelve a salir. Si quieren llevarse esto, dije, lo cargarán por el pueblo. Responderán a cada pregunta que haga. El viento se movió entre los árboles, haciendo sonar las ramas como huesos. Detrás de mí, la puerta se abrió. Ella salió al porche y se puso a mi lado, lo bastante cerca para que nuestros hombros casi se tocaran. No los miró a ellos, miró al valle. Me dijeron que Dios exigía silencio, dijo. Resultó que solo eran hombres. Nadie alcanzó un arma. Nadie se movió en absoluto. Retrocedieron despacio, con cuidado, como hombres alejándose de una tumba que esperaban que permaneciera cerrada. Cuando se fueron, la montaña volvió a quedarse en silencio. Ella exhaló, largo y firme. Esto no era el final, era el camino hacia él. No regresaron con armas. Eso me lo dijo todo. La verdad tiene una forma de cambiar lo que los hombres están dispuestos a arriesgar. Las balas pueden ser respondidas. Las palabras, una vez sueltas, nunca regresan a la tierra. Bajamos de la montaña 3 días después, no huyendo, no escondiéndonos, caminando por la larga pendiente como personas que ya habían decidido dónde terminaba El pueblo se camino. reunió como siempre lo hacen los pueblos, despacio al principio y luego de golpe. Rostros asomando por las puertas, ventanas levantándose 1 centímetro, susurros tratando de recordar de qué lado habían estado antes. La campana de la iglesia sonó, no para rezar, para atención. Él estaba al frente, más delgado de lo que recordaba, la voz aún entrenada, aún suave, aún seguro de que el silencio lo protegería como siempre. Ella pasó del primer banco sin detenerse. Yo me quedé detrás de ella, no como escudo, como testigo. Colocó el relicario sobre la mesa frente a él. Lo abrió. Dejó que el contenido hablara sin alzar la voz. Papel, cuentas, hueso. La sala cambió. No ruidosamente, más pesada. Alguien sollozó. Alguien más se fue. Un hombre se persignó y no pudo terminar. El predicador intentó hablar. No llegó lejos. Las preguntas se alzaron en su lugar, no furiosas, cuidadosas, del tipo que no se detiene una vez que empieza. No dije nada. No necesitaba hacerlo. Al anochecer, la campana volvió a sonar. Esta vez desigual. Manos temblorosas en la cuerda. Al caer la noche, el jefe del pueblo ya no era un jefe. Solo un hombre que comprendió demasiado tarde que el poder prestado por el silencio se cobra todo de una vez. No hubo ahorcamiento. No hubo sangre. Solo puertas que ya no se abrían para él. No nos quedamos a ver el resto. Algunos finales no necesitan público. De vuelta en el porche, ella se sentó por fin en la mecedora. Se movía despacio ahora, asentada en su trabajo. El rosario volvió a colgar de su clavija, con cuentas faltantes y todo. Me entregó las de nogal que se había quedado. Para guardar, dijo. No discutí. La montaña volvió a respirar. La nieve se derritió donde debía. Las huellas condujeron a donde pretendían. Ella no regresó a votos hechos bajo miedo. Yo no regresé al hombre que desapareció en el bosque años atrás. Nos quedamos. No ruidosos, no escondidos, solo presentes. Algunas noches, el viento aún se mueve entre los abetos como memoria. Algunas mañanas, el valle mira cuesta arriba como midiendo si resistiremos. Lo haremos, porque la venganza no fue quitarles algo, fue negarnos a cargar su silencio por más tiempo. Y la montaña, por fin, estuvo de acuerdo. Si esta historia se quedó contigo, no dejes que termine aquí. Dale me gusta si crees que la verdad es la forma más fuerte de venganza. Suscríbete para más historias de justicia lenta donde el silencio finalmente se rompe. Comenta la palabra verdad si sentiste ese momento final en el pecho. Algunas historias están enterradas, otras están esperando testigos.